En la clase anterior hemos visto el concepto de entropía, ¿sí? Que la entropía un poco era una medida del desorden, o sea, cuando espontáneamente todos los sistemas trataban de tener ¿qué? Todos los sistemas tienden a la máxima entropía y a la mínima energía. ¿Sí? Entonces, fíjense, y después habíamos enunciado este principio, ¿sí? de Kelvin Planck, de Kelvin Planck, que decía, es imposible que un sistema realice un proceso cíclico cuyos únicos efectos sean el flujo de calor de una fuente de calor al sistema y la realización por el sistema de un trabajo sobre el entorno. ¿Mm? Esto quiere decir que el flujo de calor de una fuente de calor al sistema y la realización por el sistema de un trabajo. Es decir, que si yo tengo una fuente de calor, tengo un calor Q, entrego a una máquina cíclica, ¿sí? Y el trabajo producido es igual a Q. ¿Esto es real? No es real, ¿verdad? ¿O sí es real? No, porque siempre se pierde calor. Siempre vamos a perder algo de calor, ¿sí? Entonces el rendimiento nunca va a ser del 100%. Entonces fíjense acá, por eso dice que la primera ley dice que no se puede producir trabajo sin consumir una cantidad equivalente de energía. Eso dice la primera ley. Y la segunda ley indica que es imposible disponer de una máquina cíclica que convierta completamente la caótica energía molecular del flujo de calor en el movimiento ordenado del trabajo mecánico. ¿Estamos ahí o no? ¿Hola? Sí, profe. ¿Sí? Este, miren, bueno, espera, vamos, voy a abrir 2 segundos. Ya. Bueno, miren acá. Ah, no, no ven nada, ¿no? No, profe, no se No, ve. profe. Bueno, es que estoy justo. Ahí está. ¿Se puede ver ahora o no? Sí, ahora Sí, sí. profe, ahora sí. Bueno, mira. Por ejemplo, acá, esto nos decía el primer principio. Si yo tengo café caliente acá, ¿sí? El calor de acá se transmite a quién? Al aire.
claro, al ambiente, ¿sí? Por eso dice acá, dice, una experiencia común es que una taza de café caliente dejada en una habitación que está más fría termine por enfriarse, ¿sí? Este proceso satisface la primera ley de la termodinámica, ¿verdad? Porque no es que se ha creado, no es que se ha perdido la cantidad de calor ese que ha pasado al ambiente, sino que de algún lado ha salido, ¿está? ¿Estamos ahí o no? Sí, profe. Es decir, que el calor de acá puede ir al ambiente. Ahora, el proceso inverso, o sea que del ambiente entre y caliente la taza, ¿puede ser eso o no? No, sería lógico. Claro, o sea, de acuerdo al primer principio, ¿sí? Eso sí puede ocurrir. ¿Estamos ahí? Eso Sí. sí podría ocurrir, pero no ocurre, ¿está? Dice, considera el proceso inverso. Café caliente que se vuelve incluso más caliente en una habitación más fría como resultado de la transferencia de calor desde el aire. O sea, no hay, de acuerdo al primer principio de la termodinámica, ningún impedimento que me diga que esto, el proceso inverso, ¿sí? Que sea posible. ¿Estamos ahí o no? Sí. ¿Sí? Bueno. Y fíjense acá, yo tengo que, tengo corriente alterna, ¿sí? ¿Continua o alterna es? ¿Qué tipo de corriente conoce? Vamos, O sea, la Alterna y alterna y continua. la... alterna y continua. ¿Cuál es la alterna? La alterna es la que yo, ¿por qué se llama alterna? Porque no tiene una polaridad definida. En cambio, la de una pila, por ejemplo, es una corriente continua. ¿Por qué es continua? Porque tiene una polaridad definida, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo acá esta pila, ¿sí? Esta pila, no sé si la ven acá, ¿no? ¿La ven? Fíjense acá, la pila esa es positivo en un extremo y en el otro extremo dice negativo. Entonces esta es una pila de corriente continua. ¿Por qué corriente continua? Porque tiene la polaridad definida. ¿Estamos hasta ahí o no? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Bueno. En cambio la alterna, la polaridad no está definida. Fíjate acá, si yo paso corriente a través de una resistencia, ¿qué me genera esa resistencia? ¿Qué Calor. me va a generar calor? Ahora, si yo le doy calor, ¿no? Si yo le doy calor a esa resistencia, ¿eso se convierte en electricidad? No. No. ¿Ves? O sea, pero no hay nada que te impida que eso pueda ocurrir. ¿Estamos ahí? Claro. ¿Sí? Entonces dice, fíjense este otro caso. Yo que tengo acá un sistema que tiene calor, ¿sí? Y si yo muevo estas paletas, yo estoy transformando el calor en un trabajo mecánico. ¿Estamos ahí? Sí, profe. ¿Sí? Dice, por eso dice acá, por último, considérese un mecanismo provisto en una rueda de paleta que funciona mediante la caída de una masa. Figura 6.3. La rueda gira cuando desciende la masa y agita un fluido dentro de un recipiente aislado. Como resultado, disminuye la energía potencial de la masa, mientras que la energía interna del fluido se incrementa. Sin embargo, el proceso inverso de subir la masa mediante la entrega de calor a la no es posible. ¿Está?
¿Está claro eso? Sí, profe. Por ejemplo, acá, fíjense aquí en este ejemplo. Yo acá tengo ¿qué? Agua. Tengo agua y tengo una varilla que que la estoy moviendo. Ese movimiento es un trabajo, ¿está? Se genera acá un trabajo. Ese trabajo se va a convertir en calor. Entonces puede haber un aumento de calor, hay un aumento de calor en la temperatura de este sistema. ¿Estamos ahí? Entonces ese calor puede salir. ¿Está claro hasta ahí o no? Sí, profe. Ahora, si yo ingreso, tengo el mismo sistema acá, yo le doy calor a este recipiente, ¿se hace mover esto? No. 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 ¿Sí? Por eso dice, las máquinas térmicas, por ejemplo acá, esta es una máquina térmica, fíjense, yo entrego, tengo una fuente de calor y a una temperatura mayor, temperatura alta, entrego calor a la máquina térmica, ¿verdad? Parte del trabajo, parte de ese calor se convierte en trabajo y el resto ¿qué? Se Se pierde. disipa. Se disipa, ¿sí? Entrega, digamos, ese calor y de eso va a depender la qué. ¿La qué? La eficiencia que va a tener la máquina térmica. ¿Se acuerdan que la eficiencia era igual a qué? Al trabajo neto Trabajos sobre dividido la... sobre el Q. El trabajo total, o sea, el trabajo neto, sobre la cantidad de calor que vos le estás poniendo al sistema. ¿Sí? Como acá perdés algo, seguro que no va a ser del 100%. ¿Estamos ahí o no? Sí, profe. ¿Ah? Mirá acá lo que es de una central eléctrica de vapor. ¿Sí? Tengo las calderas. ¿Sí? ¿Se acuerdan de que eran las calderas? Yo las calentaba porque ahí tenía vapor. Ese vapor va a pasar por una turbina. ¿Sí? Y es lo que hace mover. ¿Sí? La hace mover a la turbina y genera un trabajo mecánico. Después pasa por un condensador, ¿sí? Que es el sumidero de energía, ¿sí? La energía que perdés, y después vuelve a la bomba, y en esta bomba, para que esto circule en este sentido, digamos, hay una entrada de calor. ¿Sí? Entonces, fíjense acá, el trabajo neto es el trabajo que sale menos el trabajo que entra. ¿Está claro eso o no? Hola. Sí, profe. Sí, profe. Acá fíjense en este ejemplito que acá, ¿lo ven? Fíjense ustedes, yo tengo dos máquinas térmicas donde la fuente de calor es de 100 kilojoules cada una. Hay una salida de trabajo neto acá de 20 y en una salida de trabajo neto de 30. ¿Cuál de los dos es más eficiente? Fíjense, es más El eficiente segundo. el segundo, ¿sí? Fíjense, de 100 que entran,
70 se pierde. Únicamente 30 puedo convertir ese calor en una energía mecánica que es mucho más ordenada. ¿Está claro esto o no? Sí, profe. ¿Sí? Bueno. Bueno, después vamos a ver, tenía otros ejemplos que... No me tengo eso. Bueno, pero me interesaba que ustedes vean en estos esquemas, ¿sí? Cómo se puede ir. Y ahí hemos visto nosotros el ciclo de Carnot, ¿se acuerdan? Era un proceso, ¿se acuerdan que era este el ciclo de Carnot? Empezaba acá y era una expansión isotérmica, después una expansión adiabática de 2 a 3, acá un proceso compresión, ¿sí? Isotérmica, y acá una compresión adiabática. Y nosotros sabíamos que en cada uno, yo si quiero calcular el trabajo total, en el ciclo de Carnot, yo entrego en el trabajo de expansión, ¿sí? Entrego calor. O sea, en la expansión isotérmica entrego una dada cantidad de calor. Y en la compresión isotérmica es donde yo pierdo algo de calor. Entonces, yo el trabajo total será el trabajo en cada uno de los procesos que se realizan. Tengo 4 procesos, de 1 a 2, de 2 a 3. En el primero es expansión isotérmica, la temperatura es constante, delta D es igual a 0, y Q es igual, W1 de 2 es igual a Q2, y es NRT logaritmo de B2 sobre B2. En la expansión adiabática, que sería de 2 a 3, fíjense, el Q es 0, por eso es adiabático. El delta D es igual a menos el trabajo, y ahí, de esta manera, yo calculo delta D, que es N, la integral, entre T2 y T1, CB de T. Y voy calculando, ¿sí? Yo voy poniendo acá el trabajo total, y me fijo que esto es igual a esto, lo puedo simplificar, y me queda que el trabajo total es esto, ¿sí? O sea que la eficiencia, que es el trabajo total sobre Q2, es igual. Esto no es otra cosa que Q2, esto no es otra cosa que Q1, dividido en Q2, y así puedo calcular la eficiencia. ¿Estamos ahí o no? Sí, profe. Esto hemos visto en la clase anterior. Y este era el ciclo, ¿sí? Este era el ciclo de Carnot, ¿sí? Cómo va funcionando el pistón. Y ahí, lo que hacemos en esta parte, ¿sí? Es usar las relaciones adiabáticas, y usando las relaciones adiabáticas lo que hacemos es tratar de, además de tener la eficiencia en función del calor que entra al sistema y que sale al sistema, también en función de las temperaturas. Relacionamos estas dos, este término con este otro término, el término de temperatura con el término de calor, voy lo pongo de esta forma, que sería T2 sobre T2, menos T1 sobre T2, igual a 1 más Q1 sobre Q2. Ordeno esto, ¿sí? Porque acá tengo 1 con 1 se van, acá tengo signo negativo. Puedo ordenar esto y me queda Q2 sobre T2 más Q1 sobre T1, y es igual a 0. Es decir, que la sumatoria de los Q reversibles sobre T que hay en este proceso siempre va a ser igual a 0. Entonces, todo en un ciclo,
la entropía, ¿cómo va a ser? Y entonces ahora entramos a hablar de una nueva función termodinámica que era la entropía. En un ciclo siempre, todas las funciones, si yo tengo, por ejemplo, si yo tengo este ciclo, que no es nada que, bueno, supongamos que sea un ciclo así, ¿sí? Pero este ciclo así, sale de acá de 1 y vuelve, hace todo este recorrido. ¿Cuánto es el delta D en ese ciclo? 0. ¿Cuánto es el delta de H? 0 también. ¿Y cuánto es el delta de S? 0. ¿De acuerdo? 0. ¿Por qué? Porque son funciones de estado. ¿Está? En cambio, el trabajo y el Q son distintos de 0. ¿Estamos ahí o no? Sí, profe. ¿Sí? Eso es lo que tiene que tener claro. Fíjense después qué es lo otro que habíamos hecho. Acá teníamos dos procesos que eran dos procesos reversibles, ¿sí? Donde la variación de la entropía del sistema y la entropía del recipiente, digamos, si el delta de S del sistema aumenta, sin duda tiene que disminuir el delta de S del ambiente. Por eso tiene el signo esta rayita, ¿sí? Negativa, ¿está? Porque yo sé que la delta de S total, ¿cómo va a ser? 0. 0. Entonces, si yo pongo acá el delta de S1, delta de ese sistema, más el recipiente es igual a 0. Y de 2 a... Y delta de S2 del sistema prima más delta de ese recipiente y también va a ser igual a 0. Entonces, en este caso, el calor que pierde el sistema es ganado por el recipiente. ¿Estamos ahí? En cambio, en un proceso que es irreversible, como en este caso, que yo le he dicho que lo vean bien a esto, si yo tengo un proceso acá irreversible y un proceso reversible acá, entonces, ¿qué dice acá en la parte de arriba? El calor dice, concede de nuevo la expansión isotérmica de la sustancia. En el sistema siempre va a ser Q reversible sobre T, pero en el de recipiente no es necesario que sea Q reversible, es Q sobre T. Y ese Q va a ser menor que el Q. El Q este va a ser menor que el Q reversible. Entonces el delta de ese del sistema va a ser Q reversible sobre T más Q sobre T, y eso va a ser mayor que 0. Porque esto ya no es lo mismo en este otro sentido. ¿Está o no? Hola. Sí, profe. No es lo, en cambio, en la etapa de 2 a 1, acá sí hay, el delta de ese 2 va a ser 0. ¿Sí? Entonces el delta de ese total del sistema, fíjense ustedes, es mayor que 0. Por eso dice que todos los procesos irreversibles son procesos en los cuales ¿qué? La entropía siempre es mayor que 0. ¿Cómo son los procesos de la naturaleza? ¿Son reversibles o irreversibles? ¿Irreversible? Irreversibles. Nada más que nosotros acá para explicar tomamos procesos irreversibles, reversibles. ¿Mm? Bueno, después que hemos visto, bueno, esto de la entropía, fíjense ahora, con el primer principio de la termodinámica, ¿qué nos decía el primer principio? Que Q era igual a delta de E más el trabajo. ¿Sí?
pero no me decía nada qué sentido podría tener un proceso. O sea, si yo de A, supongamos, llego a B, no me decía nada acerca me decía, este proceso puede realizarse, ¿sí? Pero no me decía si es espontáneo, si no es espontáneo, ¿sí? Entonces acá la entropía me dice, si es positiva, el proceso es espontáneo, ¿no? Si es negativa, es no espontáneo, y delta de S es igual a cero cuando estamos en equilibrio. ¿Estamos hasta ahí o no? Sí, profe. Bueno, esto es un sistema gas, de un sólido con un gas, en un gas por supuesto de mayor entropía. Estos son procesos en donde la entropía delta de S es mayor que cero, ¿sí? Son procesos irreversibles. Esto es espontáneo, esto no es espontáneo, delta de S positivo, delta de S negativo. Esto lo que ocurre desde dónde? Hacia la derecha o la izquierda, hacia la izquierda. ¿No? ¿Está? Este también desde derecha a izquierda hacia la izquierda. Porque acá nos da el sentido del tiempo. ¿Sí? Por ejemplo, ¿esto de acá puede ser así? No, pero puede ser en sentido contrario. ¿Está? Es decir, que yo si tengo una barra de metal y está a una temperatura de 50, yo no puedo hacer que la mitad de la barra tenga 75 y la otra mitad 25. ¿Está? Y acá, fíjense, yo tengo procesos, pueden ser espontáneos, tanto procesos endo como exotérmicos. La espontaneidad no puede explicarse por un mínimo de energía. Por ejemplo, el segundo principio de la termodinámica. El primer principio hablamos de energía interna. En el segundo principio vamos a hablar de entropía. Es una función de estado, una propiedad extensiva, y sus unidades son una unidad de energía sobre una unidad de temperatura, que en este caso es P. Por eso dice, el primer principio es imposible ganar a la naturaleza. Es decir, porque dice que nada se crea, nada se pierde, todo se transforma. Y el segundo principio incluso dice que no se puede ni siquiera empatar. ¿Por qué? Porque siempre la eficiencia va a ser, en una máquina cíclica, va a ser menor que 1, o sea, menor que el 100%. Todos estos procesos, fíjense, al cabo de un tiempo van perdiendo ¿qué? Cuando en realidad estos procesos tendrían que tener la misma altura por el roce, ¿sí? Van perdiendo energía y por lo tanto la eficiencia va disminuyendo y voy perdiendo. ¿Está? Bueno, eso que hemos visto. Bueno, esto es lo que hemos repetido hace un rato, en el ejemplo anterior. Esto es imposible de que ocurra. ¿Sí? O sea que el trabajo, el calor que entra en un sistema, no se puede convertir todo en trabajo. ¿Sí? Dice, los cambios espontáneos son acompañados por dispersión de energías de una forma más desordenada. No es posible convertir completamente calor en trabajo. Entonces acá hay mayor desorden, ¿sí? De un sistema sólido, líquido, gas. Entonces yo siempre en el equilibrio voy a tener que delta de S del universo es del sistema más el entorno igual a cero. En cambio, en un proceso irreversible, delta de S del universo es igual a delta S del sistema más delta de S del entorno es mayor que cero. Entonces, este es un proceso espontáneo, este es un proceso reversible. Y la desigualdad de Clapeyron, delta de S del universo, puede ser mayor o igual a cero. Estos son procesos, fíjense, con delta de S positiva, ¿sí?
porque aumenta el desorden. Yo, al tener un soluto y disolverlo en agua, por ejemplo, el proceso es... Entonces, después tengo cambios entrópicos, ¿sí? En procesos irreversibles, donde yo voy a sacar unas relaciones, ¿sí? Entrópicas, relaciones de temperatura y volumen, después relaciones de temperatura y presión, y luego, ¿sí? ¿Estamos hasta acá? No voy a repetir todo esto porque ya hemos visto. Sí, profe. Entonces acá, fíjense ahora, llegamos acá. ¿Qué es el desorden molecular? Es una distribución de la materia a nivel molecular. Acá yo tengo N1 moles de A, N2 moles de B, B1 y B2 el volumen, ¿sí? Acá ya tengo N1 más N2, porque yo he abierto ya la comunicación esta que tenía, estaba encerrada en este caso, y acá la he abierto, entonces el volumen se ha aumentado. Entonces, si ha aumentado el desorden, ha aumentado la entropía. Entonces, ¿esto cómo se hace? Habíamos llegado a esta ecuación en la clase anterior, ¿sí? ¿Se acuerdan? Que yo le había explicado que era fracción molar, ¿o no? ¿Hola? Sí. Esto sí habíamos visto, que la fracción molar era el número de moles de la sustancia 1 dividido en el número de moles totales. Entonces yo acá, el delta de S de una mezcla va a ser menos acá, y que me puedo poner de esta manera. Entonces, sin duda, como el logaritmo de xy va a ser menor que 1, entonces va a ser un logaritmo, el resultado de esto va a ser negativo, menos con menos se hace más, y el delta de S de una mezcla es positivo, pues yo estoy mezclando. Ahora, si yo estuviese separando, el delta de S de separación va a ser positivo, fue un negativo. ¿Se entiende esto o no? Hola. Sí, profe. Después, ¿qué es esto de entropía de cambio de fases? Hablamos de cambio de fase cuando yo vengo del estado sólido al líquido y del líquido al gas. Es un cambio de fase. Entonces, siempre cuando yo quiero pasar del estado del sólido al líquido, ¿qué tengo que hacer? Entregar una cierta cantidad de calor a una dada temperatura, hasta que toda esa masa pase a qué? Supongo si estaba sólida, pase al estado líquido. Entonces, por eso fíjense, el delta de S es igual al delta de H sobre T. Es la variación de entropía en un cambio de fase. Siempre delta de S va a ser mayor que cero, ¿sí? Si voy de una fase sólida a una líquida, y de una líquida a una gaseosa. Ahora, si es al revés, ¿sí? El delta de S va a ser negativo. ¿Estamos hasta ahí o no? Sí, profe. Entonces, fíjense acá, yo tengo, si gráfico entropía en función de la temperatura, tengo este sistema que está a una temperatura T1 y pasa ¿a dónde? A una temperatura de fusión. Porque acá tengo, fíjense ustedes, acá esta es la temperatura T1, ¿sí? Esta es la temperatura de fusión. Esta es la temperatura de ebullición, ¿no? Y acá tengo, esta que tengo acá, la temperatura T2. No se puede. ¿Estamos hasta ahí o no? Sí. Entonces, fíjense, en el primer proceso, yo vengo de T1 a la T final. Como está sólido, tengo que
tengo que usar el Cp del sólido. Entonces, NCP logaritmo de T final sobre T inicial, la T inicial es T1. Más N, pues yo tengo más. Ahora tengo acá este otro proceso, ¿sí? Yo tengo acá un proceso que es de ir de T1 hasta la temperatura de fusión, que es este es el 2. El 2, este es el 1, fíjense. El 2 sería este, donde ahí ¿qué pasa? Estaba sólido y de sólido pasa a líquido. ¿A qué temperatura? A la temperatura de fusión. Por eso pongo delta de H de fusión sobre T de fusión. Más, después viene este proceso que es el 3, que va desde la temperatura, de fusión hasta la temperatura de ebullición. ¿Está? Entonces ahí, ¿cómo está? Líquido. Entonces yo uso el Cp de líquido. Entonces el 3, fíjense, yo uso el Cp de líquido. Vamos al 4. El 4 es entre este punto y este punto en la variación de entropía. ¿A qué temperatura? A la temperatura de ebullición. Entonces, el delta de H de vaporización, ¿por qué? Porque pasa el estado líquido a gas, ¿sí? Sobre temperatura de ebullición. Es el proceso cuarto, que sería este. Y el quinto sería este proceso, NCP, que va desde la temperatura de ebullición hasta la temperatura T2 que me pide el problema. La temperatura T2 es la temperatura final. En todos los casos ocurre esto. Fíjense acá, lo podemos poner de esta otra manera. ¿Estamos ahí o no? Sí, profe. ¿Ah? Sí, profe. Listo. Fíjense acá, los cambios de fase, fusión sólido-líquido, delta de S de fusión, vaporización, ¿sí? Líquido-gas, sublimación sólido-gas, todo es mayor que cero, ¿sí? Porque va de un estado más ordenado a otro estado más desordenado. Entonces es de esperar que el delta de S sea como mayor que cero. ¿Está? ¿Estamos hasta acá o no? Sí, profe. Listo. Bueno, y el tercer principio de la termodinámica nos dice, fíjense ustedes, que la entropía de una sustancia, ¿sí?, es cero cuando la temperatura tiende al cero Kelvin. O sea, porque ahí, si está en cero, está bien quieta la molécula, ¿sí?, y está ordenada. Entonces se puede tabular las entropías. Entonces hay unas tablas que te dicen la entropía en 0 grados es tanto. Entonces fíjense acá, acá están graficando entropía en función de la temperatura, que es lo que hemos visto hace un rato, acá puesto de otra manera. Nada más que Cp acá no es función de la temperatura, está dentro. ¿Está claro ahí o no? O sea, el Cp, ¿se acuerdan? Si es función de la temperatura, no lo puedo sacar de la integral. Pero si es constante, lo saco de la integral. Por eso dice Cp es función de la temperatura. Así es como se va calibrando, ¿sí?, las entropías, ¿no? Hay unas tablas que me dicen el valor de la entropía en Joule mol Kelvin para gases, líquidos y sólidos. Por ejemplo, acá, si yo vengo desde el agua sólida al agua líquida, ¿cómo es el valor de la entropía? Positivo. Es positivo porque voy a un estado de mayor desorden. ¿Estamos ahí?
Y el delta de H, fíjense de la reacción, es más 6 kilojoules por mol. ¿Es una reacción de qué tipo? Endergónica. Claro, endotérmica. ¿Ah? Ahora, fíjense el proceso contrario, ¿sí? Dice, espontáneo. Bueno, el proceso contrario, yo voy a... La entropía como tiene que ser negativa, ¿sí? Y el delta de H va a ser un proceso exotérmico, porque va a liberar calor. ¿Estamos ahí o no? Sí. Sí. Pero fíjense, esto es espontáneo por encima de los 0 grados. Y este es espontáneo por abajo de los 0 grados. ¿Está claro eso o no? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, dice, en igualdad de condiciones, presión y temperatura, la entropía de gases son mayores que la de los líquidos. Y estas, a su vez, mayores que la de los sólidos. Sustancias de tamaño y de estructura similar tienen entropías parecidas, ¿no? En reacciones químicas que impliquen solo gases, líquidos puros y sólidos puros, la entropía del sistema dependerá en general de la variación del número de moles de gas, ¿no? Si n de gas aumenta, delta de S0 es mayor que 0. Si n del gas disminuye, será menor que 0. Por ejemplo, acá, la interpretación molecular de la entropía en un sistema puede describirse de dos formas: en forma macroscópica o en forma microscópica. En forma macroscópica, yo que puedo medir presión, volumen y temperatura. Y microscópica, la posición y la velocidad de un átomo. Con estado macroscópico hay muchos estados microscópicos compatibles. Supongo vos, la entropía es una medida del número de estados microscópicos asociados con el estado macroscópico determinado. ¿Sí? Un estado macroscópico puede estar ordenado o desordenado. El estado microscópico es un orden exacto, por ejemplo, de los naipes. Por ejemplo, acá, yo tengo un sistema de resonancia más probable que uno ordenado. O sea, un desordenado es más probable que un ordenado, porque tiene más estados microscópicos disponibles. ¿Estamos ahí o no? La entropía tiene una tendencia natural a aumentar, dado que corresponde al cambio de condición de baja probabilidad a estados de probabilidad mayor. El tercer principio de la termodinámica implica que si fuera posible alcanzar el cero absoluto de temperatura, la materia estaría totalmente ordenada. En el cero absoluto de temperatura solo hay una posible disposición de la molécula. ¿Estamos hasta ahí o no? Sí. Dice, al aumentar la temperatura, las moléculas y los átomos que las constituyen adquieren una cierta movilidad, con lo que pueden adoptar varias orientaciones con la misma energía. Son posibles, por tanto, más microestados. Fíjense la distribución que pueden tener estas dos partículas o átomos. ¿Sí? Pueden tener esta configuración o esta distribución, ¿sí? Estas serían las más probables, pero esta sería la menos probable, ese ordenamiento, ¿está? Entonces, fíjense, acá tengo yo ordenado, y esto es lo más probable, que yo tenga desordenado el sistema. No van a estar en un solo lugar, ¿está? Van a estar o sea, no van a estar en esta zona, en esta esquina, sino se van a distribuir en todo el ámbito. Bueno, que esto de entropía un poco también,
dice, fue introducido por primera vez por el científico Klaus Rudolf Emanuel en 1865. Dice que establece que la energía no solo puede medirse en cantidad, sino también en calidad. A mayor entropía, menor calidad de la energía y mayor tendencia al caos. Porque yo, ¿qué quiero tener? Cuando yo digo tengo un sistema que está ordenado, ¿sí? La calidad de la energía es menor, la calidad de la energía es mayor. ¿Sí? Un sistema desordenado. ¿Sí? El calor no puede pasar por sí un cuerpo más frío, un cuerpo más caliente. ¿Sí? Fue uno de los primeros que aplicó la ley de la termodinámica, este señor, ¿sí? y lo usó en la máquina a vapor. La segunda ley de la termodinámica es que los sistemas aislados tienden al desorden. En la teoría de la comunicación o de la información, la entropía es un número que mide la incertidumbre de un mensaje. La entropía es nula cuando la certeza es absoluta. Cuando añadimos información a un objeto físico, lo que estamos haciendo es ordenar de una forma determinada los elementos que componen el sistema de ese objeto. ¿Está? Bueno, acá un poco esto que le puedo acá en letra chiquita, ¿sí? Después lo leen ustedes, un poco para explicarle de otra manera. Por ejemplo, esto es una máquina térmica, ¿sí? Piensa, una máquina térmica es un conjunto de elementos mecánicos, y yo tengo acá, por ejemplo, el combustible, donde lo estoy quemando, que en este caso puede ser carbón o puede ser un gas. Tengo agua, ¿sí? El vapor del agua, el vapor toma esa energía, ¿sí? Entra para acá, ¿sí? Y hace mover este pistón, ¿sí? Y eso transforma esta energía calórica en energía mecánica. Y eso puede, si esto es una turbina, ¿sí? Puede generar energía eléctrica. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí o no? Sí, profe. Hola. ¿Sí? Bueno. Estos son todos ejemplos, fíjense, de cómo es una máquina térmica. Fíjense, ¿ven? Hay una entrada de vapor, ¿sí? Y ese vapor hace generar esto, el movimiento de este pistón y ese girar. ¿Sí? Fíjense acá, una máquina a vapor, por la flecha roja, entra el calor, ¿sí? Por esto se va disipando, esto hace funcionar esto, ¿tá? Dice, la válvula inmediata se puede cerrar para detener la máquina, y por la flecha azul derecha sale el vapor ya pasado del circuito, ¿sí? Esto en general se genera el vapor de agua por el calentamiento de una caldera. Los ingenios funcionan así, ¿no? Con las calderas. ¿Sí? Los ingenios, ¿se acuerdan las máquinas a vapor? Ahora, ¿qué es el ciclo Otto? ¿Sí? El ciclo Otto es un ciclo, así como el ciclo de Carnot, es un ciclo termodinámico que se aplica a los motores de combustión interna de encendido provocado por una chispa eléctrica, que son todos los motores de nafta, de gases derivados de petróleo u otras sustancias altamente volátiles e inflamables. Es la base, digamos, de todos los motores. O sea, los autos tienen, los que andan a nafta, tienen un motor en el cual está basado en el ciclo Otto, ¿no? Hay dos tipos de motores que se rigen por el ciclo Otto: los motores de 2 tiempos y los motores de 4 tiempos. Este último, junto con el motor diésel, es el más utilizado en los automóviles,
ya que tiene un buen rendimiento y contamina mucho menos que el motor de 2 tiempos. Entonces, fíjense acá, el de 4 tiempos consta de 6 procesos, 2 de los cuales, el EA y el AE, no participan en el ciclo, en realidad, sino porque la admisión y el escape del fluido, que es del combustible, ¿sí? No participan en el ciclo del flujo, pero son fundamentales para la renovación de la carga. EA, admisión a presión constante, AB, compresión de los gases isoentrópicos en proceso adiabático, BC es una combustión, fíjense, a volumen constante. Acá hay, de C a D hay una expansión isoentrópica, y después de D a A, escape, cesión de calor residual al ambiente a volumen constante. Y este sería el ciclo, fíjense. Este es cómo funciona, ¿ven? 1, y ahí prende, que sería fíjense, cuando prende La bujía. la bujía, ¿sí? Por eso dice, este es de 4 tiempos, 2 vueltas. Tiene 2 vueltas, ¿no? 4 tiempos, ¿eh? Y ahí está explicando cada una de las fases, ¿sí?, que tiene el motor, ¿sí? El pistón se desplaza hacia el PM, punto muerto inferior, ¿ven? Y la válvula de admisión permanece abierta. Ve que esta permanece abierta donde entra el combustible, ahí se quema. Bueno, durante la segunda fase las válvulas permanecen encerradas y el pistón se mueve hacia el PMC, el punto muerto inferior, comprimiendo la mezcla de aire y combustible. Cuando el pistón llega al final de esta fase, una chispa en la bujía enciende la mezcla. ¿Estamos ahí o no? ¿Se Sí, profe. entiende esto, no? Entonces, esto, fíjense, una biela de un motor de combustión, ¿sí? Sería esta parte. Esquema de funcionamiento de un cigüeñal, este es el cigüeñal, los pistones, bueno, y los cilindros azules fíjense, este es el ciclo de 2 tiempos. ¿De cuáles 2 tiempos? ¿Ha visto de las máquinas estas, de las bordeadoras que son a nafta? Sí, profe. Bueno, esos son motores de 2 tiempos. Igual que había unas motitos antes chiquitas, ¿sí? Lo dice, por ejemplo, hay una admisión, compresión, cuando el pistón alcanza el punto muerto inferior y empieza a desplazarse. Acá el rendimiento del motor es inferior respecto al motor de 4 tiempos, ya que tiene un rendimiento volumétrico menor y el escape de gases es menos eficaz. También son más contaminantes. ¿Ha visto que de algunas motitos chiquitas sale un humareda? Por otro Profe, lado, sí, el rendimiento no tiene nada que ver con la eficiencia, ¿verdad? no, el Eso. rendimiento y la eficiencia, ¿está? Ah, bueno. ¿Sí? Porque acá dice el rendimiento de este motor, o sea, ¿qué me está diciendo? Que porque ha visto lo que decimos es potencia. Un motor, yo digo, tiene tanta potencia. ¿Qué es la potencia? ¿Trabajo sobre tiempo? El trabajo que realiza sobre unidad de tiempo, o sea, joule sobre segundo me da watts o watts, ¿sí? Ese valor me dice el motor, digamos, qué capacidad tengo, o sea, ¿para qué lo voy a usar? Yo, por ejemplo, el motor de un ómnibus no va a ser el mismo motor de un auto de menor porte, de un auto pequeño. ¿Estamos ahí?
la potencia que tiene que tener ese motor es mucho mayor. ¿Sí? Entonces, por eso dice, el rendimiento de este motor es inferior respecto al del motor de 4 tiempos, ya que tiene un rendimiento volumétrico menor y el escape de gases es menos eficaz. También son más contaminantes, por otro lado suelen dar más par motor en la unidad de tiempo, o sea, la potencia, para la misma cilindrada, ¿sí? Ya que este hace una explosión en cada revolución, mientras que el motor de 4 tiempos hace una explosión por cada 2 revoluciones y cuenta con más partes móviles. ¿Está claro ahí? Es como que eso hace que... Pero ¿por qué? ¿Qué es lo que pasa con estos motores? Son más livianos. ¿Ya? Por eso has visto las sierras. Hay unas sierras que son también a nafta. Y esas sierras, ¿sí? También son de motor de 2 tiempos. ¿Está claro ahí o no? Sí, profe. O sea, tienen el motor Otto de 4 tiempos, que es este, ¿sí? Que era el esquema este, ¿sí? Y el motor Otto también a 2 tiempos, que es este. ¿Sí? ¿Está? Es mucho más sencillo. En cambio, el ciclo 10 diésel, ¿qué diferencia hay? ¿Con qué se alimenta este? Con gasoil. Con gasol, ¿sí? Y acá no hay una chispa, ¿sí? El aire es comprimido hasta una temperatura superior al de autoignición del diésel, y el combustible es inyectado a presión en este aire caliente. Fíjense ustedes acá. No tengo una imagen, ¿sí? Pero acá hay se comprime, se realiza la combustión, la expansión, y después a volumen constante. Ahí sería, ¿ven? Pero acá no hay una chispa que se produce, ¿tá? Se lo lleva al sistema a una temperatura tal que esté por encima de la temperatura de ignición. ¿Estamos hasta acá o no? Sí, profe. Hola. Bueno. Ahora, vamos a ver. Entonces eso era entropía. Acá vamos a ver energía libre. La energía libre, ¿sí? No sé si hace un rato alguno de ustedes ha hablado de energía exergónicas, energónicas. No sé quién ha dicho. Yo, profe, he dicho endergónica. Energónicas, ¿sí? Eso cuando estamos hablando de delta de G, ¿sí? Pero cuando hablamos de exotérmica y endotérmica, es cuando hablamos de delta de H. ¿Está claro? Hola. Entonces acá, por ejemplo, tengo productos, tengo reactivos a productos, ¿sí? Moléculas de los alimentos, más oxígeno. ¿Qué estoy haciendo ahí? Oxidando. ¿Qué está? ¿Ah? Oxidando. Oxidando, una reacción de combustión. ¿Sí? Por ejemplo, tengo glucosa más oxígeno, esto me da CO2 más agua. Esto es una combustión completa. ¿En qué lugar de la célula se realiza esto?
¿En la clorofila, Hola. profe? ¿Ah? ¿En la clorofila puede ser o el cloro? No, no. Nosotros no tenemos clorofila. Pues somos La verdes. mitocondria. Somos full. ¿Sí? En la mitocondria. ¿Sí? La mitocondria es donde se fabrica, digamos, la fábrica de energía del sistema. ¿Ah? Entonces, fíjense ustedes, yo tengo ADP, que es adenosin difosfato, fósforo, ¿sí? Entonces yo tengo, pasa a adenosin trifosfato, que sería como la nafta. ¿Mm? Y esto me va a hacer a mí que yo pueda gastar esto, ¿tá? Cuando yo lo quiera gastar, ¿sí? Yo voy a tener reactivos, ¿sí? Al producto. ¿Estamos ahí? Por eso que la célula libera CO2 más agua, porque ha realizado una ¿qué? Una combustión completa. Entonces dicen, por ejemplo, acá, ¿qué es espontáneo? Si yo tengo un delta de G, tenía acá, esta piedra acá arriba, sola cae, ¿sí? Pero por eso digo, yo digo el proceso es exergónico, delta de G negativo. ¿Estamos ahí? Pero si yo lo tengo que llevar desde donde ha caído hasta arriba, esa es una reacción no espontánea. Entonces ahí necesito reacciones, puedo decir que esa reacción es endergónica. ¿Está claro eso o no? Sí, profe. Bien. Entonces, hay dos tipos de energía libre. Una, la energía libre de Helmholtz, y la otra, la energía libre de Gibbs. Entonces, el primer principio de la termodinámica nos decía esto, que Q es igual a delta D más el trabajo, diferencial de Q es igual a delta D más el trabajo, y si el proceso es reversible, lo podía poner de esta manera, yo podía dividirlo esto en T, y me quedaría como ds es igual a dq reversible sobre T, dq reversible puede ser igual a T por diferencial de S. Yo lo puedo poner T por diferencial de S igual a diferencial de E más el trabajo reversible. El trabajo reversible, ¿sí?, es el trabajo máximo. ¿Sí? Y el trabajo máximo es el útil más el de expansión. Si el útil es eléctrico, mecánico, etc. Entonces yo puedo poner que T por ds es igual a D más el trabajo máximo. O sea que el trabajo máximo lo puedo poner también como T por ds menos el diferencial de E. Si T es constante, ¿sí?, yo tengo esta expresión así, y esto es el trabajo máximo. Y a eso llamamos a T por S menos E, o bien E menos T por S, lo llamamos energía libre de Helmholtz. Entonces podemos poner así, que la energía libre de Helmholtz, que es la diferencial de A temperatura constante, es igual al trabajo máximo. O bien, que delta de A, T constante, es igual a delta de E menos T por delta de S. ¿Estamos hasta acá o no? Hola. ¿O no han entendido? ¿Qué partimos? Hacemos sencillo. Porque yo, ¿qué le puedo preguntar en el examen? A partir del primer principio de la termodinámica, ¿sí?, y del segundo principio de la termodinámica, encuentre la energía libre urgente. Y me tiene que hacer todo esto. ¿Estamos hasta acá o no? Entonces, ¿cuál es el primer principio? Es este. ¿Cuál es el segundo principio? Es este. Entonces, con el primer principio yo pongo de esta manera, dq igual a dE más el trabajo, ¿sí? El segundo principio me dice que el diferencial de la entropía es dq reversible sobre T. Entonces,
de Q reversible lo reemplazo acá y me queda esto. ¿Estamos hasta ahí o no? Hola. Sí, profe. Fíjense acá. Entonces yo puedo poner que en la termodinámica química las reacciones en procesos no cíclicos existen 4 cantidades útiles llamadas potenciales termodinámicas. Estos son la energía interna, la entalpía, la energía libre de Helmholtz y la energía libre de Gibbs. Esta es de Helmholtz, ¿sí? Esta es la energía de Helmholtz, la energía interna, la temperatura absoluta y la entropía. Este producto es energía aportada por el medio. Entonces yo digo, la energía interna E podría ser considerada como la energía necesaria para crear un sistema, en ausencia de cambios en la temperatura o en el volumen. Pero el sistema se crea en un ambiente de temperatura T, entonces parte de la energía se puede obtener mediante la transferencia espontánea de calor desde el medio ambiente al sistema. ¿Tá? La cantidad de transferencia de energía espontánea es T por S, donde S es la entropía final del sistema. En este caso ya no hay que poner más energía. A ver, ¿se entiende esto o no? No. Yo tengo una energía libre de Helmholtz, ¿sí? Esa energía libre de Helmholtz, dice, es igual a M menos T por S. ¿Qué es E? E es la energía que yo necesito, ¿sí?, para crear un sistema. Pero resulta que ese sistema se encuentra a una temperatura T. Entonces, a una temperatura T, el ambiente, ¿sí?, puede aportar ese producto de T por S una dada cantidad de energía. ¿Sí? Entonces, por eso, la energía interna, ¿sí?, ya no es tan grande, digamos, el valor de la energía libre de Helmholtz. ¿Sí? Cuando más aporte el ambiente, menor, o sea, más posibilidades es que ocurra de que el sistema sea posible y el proceso sea espontáneo. ¿Estamos ahí o no? Sí, profe. Fíjense, ¿sí? Fíjense acá. ¿Estamos hasta acá o no? Dice, la energía libre de Helmholtz es una medida de cantidad de energía que tenemos que poner para crear un sistema, una vez que se ya ha efectuado la transferencia espontánea de la energía del medio ambiente. Ahora, fíjense, ahora vamos a ver otra energía que es la energía libre de Gibbs. Y nosotros tenemos que el trabajo máximo es el útil más el de expansión. El de expansión es P por dB. ¿Sí? Yo sé que T por ds igual a dE más el trabajo máximo, ¿sí?, y el trabajo máximo es el útil más P por dB. Si yo lo pongo de esta manera, dE más P por dB no es otra cosa que lo ordeno, fíjense acá, y esto igual a trabajo útil, pero T por S menos E menos P por B es el trabajo útil. Y el trabajo útil, fíjense ustedes acá, como la entalpía no es otra cosa que E más P por B, entonces yo en lugar de poner E más P por B, pongo H menos T por S es igual a menos el trabajo útil. Y ese valor del trabajo útil, nosotros lo que llamamos energía libre de Gibbs. ¿Sí? Entonces acá tenemos H menos T por S es igual a G.
Entonces, diferencial de G es menos el trabajo útil y delta de G a T y P constante es igual a delta de H menos T por delta de S. Fíjense la diferencia con la otra. En la energía libre de Helmholtz, yo tengo delta de A igual a delta de E menos T por delta de S. ¿Tá? Entonces acá es el mismo concepto. Fíjense que tengo G igual a E menos T por S menos P por B. La energía interna E puede ser como la energía necesaria para crear el sistema en ausencia de cambios en la temperatura o el volumen. Pero tal como se estudia en la definición de entalpía, se debe realizar una cantidad adicional de trabajo P por B. Si se crea el sistema desde un volumen muy pequeño hasta un volumen mucho más mayor, ¿sí? Tal como se estudia en la definición de energía libre ejemplo, el medio ambiente aporta algo, ¿sí?, al sistema con una determinada cantidad de energía, que esté por eso, reduciendo de esa manera la cantidad de energía necesaria para la creación del sistema. Esta contribución neta de energía al sistema creado a temperatura ambiente T desde un volumen inicial despreciable es la energía libre de Gibbs. Por ejemplo, una reacción, el cambio de energía libre de Gibbs, es un parámetro muy útil. Se puede considerar que es la máxima cantidad de trabajo que se puede obtener de una reacción. Por ejemplo, la oxidación de la glucosa, ¿sí?, el cambio de energía libre de Gibbs sería delta de G es menos 686 kilocalorías, que son menos 2870 kilojoules. ¿Mm? ¿Estamos hasta acá o no? Hola. Hola. Sí, papá. Fíjate acá. Yo, ¿cómo hago acá? Las cuatro E, A, H y G, ¿sí?, la energía interna. Entonces yo digo, ¿a qué es igual A? Fíjense, ¿a qué es igual A? A la energía interna menos TS. La energía interna menos Ts. ¿A qué es igual G? A H menos Ts. ¿Está? ¿A qué es igual H? H es igual, la entalpía es igual a E más P por B. ¿G a qué es igual? A más P por B. ¿Está claro eso o no? Sí, profe. ¿Sí? Entonces son los cuatro potenciales termodinámicos, están relacionados entre sí por medio de la compensación que representan los términos de la energía del ambiente TS y el trabajo de expansión PB. Un diagrama mnemotécnico les puede ayudar en lo que va. ¿Está? Consecuencias. Fíjense, yo tengo acá que G igual a H menos T por S. Yo puedo poner en forma diferencial la diferencial de G igual a la diferencial de H. Y es que diferencial de un producto. ¿Se acuerdan cómo era la diferencial del producto? El primero por la derivada del segundo menos el segundo sin derivar por la derivada del primero. En este caso, como yo tengo, en realidad aparece como más. ¿Se acuerdan o no? ¿Hola? No. Acá, en realidad, yo tengo esto que hacer diferencial. El diferencial de T por S es igual a T por ds más S por dt. ¿Estamos hasta ahí o no? Como acá está con signo menos, por eso acá cambio todo el signo. ¿Está claro? ¿Ahí o no? Esa era la diferencial de un producto. Entonces yo acá, diferencial de G,
es igual a diferencial de E más PB por B de P, que yo he hecho acá, que hago lo mismo, ¿sí? Este es un producto, es diferencial de H igual a diferencial de E más el primero sin derivar, la derivada del volumen más el segundo, que es el volumen, por la derivada del primero. Esto es el producto, ¿sí? Esto es el producto de P por B. ¿Estamos hasta ahí o no? Sí, Entonces profe. yo todo esto pongo ahí, ¿sí? Menos el T por ds, ¿sí? Menos el S de T. ¿Está? ¿Estamos hasta ahí o no? Vengo Sí, acá, profe. me queda eso. ¿Y qué me dice? Que el volumen es igual a la derivada de G respecto de P a T constante, ¿sí? O la derivada parcial de delta de G respecto de P a T constante. Y esto lo puedo poner de esta manera. ¿Mm? La derivada de G respecto igual a menos S de T, ¿sí? Si le pongo a presión constante, se me va este término, entonces me queda menos delta de S, menos S. O la derivada parcial de delta de G respecto de T a T constante es igual a menos delta de S. ¿Estamos hasta ahí o no? No. O sí. O más o menos. Y ahí llegamos a esa ecuación, que es la ecuación de Gibbs-Hanford, ¿sí? ¿Mm? Y esa ecuación, digamos, de Gibbs-Hanford, nos sale, no es otra cosa que h menos t por la derivada de g respecto de t a p constante, ¿sí? Y, o delta de g es igual lo podemos poner también así, o delta de g también puede ser reemplazado cuando lo tenemos de esta manera b n de t sobre p. ¿Estamos hasta acá o no? No. ¿O sí? Sí. No. Después cuando yo pida esto, Profe, sí, ¿podría repetir ¿cuál? me hace muy bien la parte esa de si la temperatura es constante, delta de G igual a... ¿Acá? Ahí me ¿Esto? explico. ¿O no? Sí, Eso me sí. dice, mira, nosotros partíamos de dos cosas, ¿sí? No teníamos acá la energía libre, ¿sí? Delta de G es igual a delta de H menos T por delta de S, ¿sí? Que yo lo puedo poner acá, lo que hacen es poner acá, fíjate vos, G es igual a H menos T por delta de S. Yo voy a hacer diferenciar ambos miembros, el primer miembro y el segundo miembro. Yo tengo diferencial de G igual a diferencial de H menos T por delta de S menos S de T. ¿Por qué? Porque acá yo tengo la diferencial de un producto, que yo lo resuelvo de esta manera. El primero sin derivar por la derivada del segundo, más el segundo por dt. Como acá tenía el signo menos acá, por eso cambia de signo, y acá tengo menos y acá menos. ¿Estamos hasta ahí o no? Sí. ¿Ah? Después, ¿qué tengo acá? Lo mismo pasa acá, nada más que acá yo tengo P por B. Entonces va a ser diferencial de H igual a diferencial de E más P por dB más B por dt, por dp. ¿Sí? Porque es el producto de la derivada de P por B. Entonces, reuniendo todo esto, y en lugar de poner diferencial de H, pongo todo esto que tengo acá. ¿Sí? Todo esto que tengo acá lo traigo y lo coloco acá. ¿Estamos bien ahí o no? Sí, profe. Bueno.
Entonces acá yo tengo, eso es Q reversible y tengo esto de Q reversible. ¿Sí? Entonces yo esto y esto puedo simplificar. ¿Está? Sí. Lo puedo simplificar y ¿qué me queda? B por dP menos S dt. Entonces yo ahora digo, si yo tengo un proceso donde la temperatura es constante, me queda esto nada más, que es lo que he puesto acá. ¿Estamos ahí? Porque si esto es diferencial de T0, entonces me queda de diferencial de G es igual a B por dP. Y de ahí me sale esto. ¿Está claro? Paso el diferencial de P para acá y me queda la derivada parcial de G respecto de P haciendo T constante. Claro. O si no, hablo de incrementos y pongo la derivada delta de G respecto de P a T constante es igual a la variación del volumen. ¿Estamos hasta ahí? Ahora yo digo, fíjense, si yo digo, si P es constante, se me va ¿quién? Este término. Entonces se me va este término y me queda diferencial de G igual a menos S de T. Y yo ahí puedo poner que diferencial de G respecto de T a P constante es igual a menos S. O puedo poner de esta manera. ¿Estamos hasta ahí o no? Sí. ¿Sí? También yo podría poner, fíjense, G H menos T, ¿sí? Que tengo acá, ¿sí? Esto es lo que tengo acá. G es igual a H menos T por S. Pero yo puedo poner, en lugar de poner S, puedo poner esto. ¿Tá? Y le cambio el signo que tenía menos negativo, le pongo cero. ¿Está? Sí, profe, ¿Estamos? gracias. Bien. Y esa es la ecuación de Gibbs-Hempel. También, yo, teniendo en cuenta esto, haciendo temperatura constante, me queda diferencial de G igual a B diferencial de P, yo puedo integrar, ¿sí? Y de esa manera puedo calcular el valor de delta de G, nRT logaritmo de P2 sobre P1 para gases, o nRT logaritmo de B1 sobre B2 cuando la temperatura es constante, o sea, en un proceso isotérmico. Ahí se cumple la ley de Boole, que decía la ley de Boole, ¿se acuerdan? Que P1 por B1 era igual a P2 B2. Entonces, si yo tengo datos de P2 y de P1, es lo mismo que tengo B1 sobre B2. Entonces, si yo tengo datos de presión, utilizo esto. Si tengo datos de volumen, utilizo esto. Entonces acá dice, la espontaneidad de un proceso y de delta de G, fíjense acá, delta de G negativo es un proceso espontáneo. Delta de G positivo es un proceso no espontáneo. Delta de G igual a 0 es un proceso en equilibrio. Acá es la misma expresión que teníamos en el principio, puesta de otra manera, ¿sí? Y la condición general de espontaneidad es que delta de G es menor o igual a menos S de T más B de P. ¿Mm? Fíjense, un proceso que esto está en equilibrio, esto es un proceso que cae espontáneamente hasta llegar a un estado de equilibrio. ¿Mm? Entonces, equilibrio, delta de G es igual a 0. ¿Mm? Por ejemplo, acá, yo siempre tengo que tener en cuenta lo siguiente. Delta de G del sistema es igual a delta de H menos T por delta de S. Si yo me fijo acá,
¿Qué me dice acá? ¿Qué proceso es este? Que es menor que cero. Un proceso ¿cómo es? Si de, ¿ah? Hola, Exotérmico. es exotérmico, o sea, el delta de H es negativo, entonces a cualquier temperatura, ¿sí? Porque acá el delta de S es mayor que cero. Entonces, si esto es negativo y esto es mayor que cero, entonces a cualquier temperatura, delta de G es menor que cero, a cualquier temperatura el proceso es espontáneo. ¿Estamos hasta ahí o no? Sí. Ahora fíjense, si delta de H es mayor que cero, ¿cuándo va a ser espontáneo? A altas temperaturas, cuando el producto de T por delta de S es grande. ¿Está? En cambio, por ejemplo, acá, cuando delta de S es menor que cero, es espontáneo ¿a qué? A bajas temperaturas y cuando el producto T por delta de S sea pequeño. ¿Estamos hasta ahí o no? Y no espontáneo cuando delta de H es mayor que cero y delta de S es menor que cero, delta de G será mayor que cero, no espontáneo a todas las temperaturas. Fíjense acá, yo tengo el carbono grafito y el carbono diamante, ¿sí? Que son dos variedades alotrópicas de un mismo sustancia pura, ¿sí? Dice, un proceso es espontáneo, por ejemplo, los dos son sólidos, de diamante a grafito, dice. Un proceso espontáneo aquel que ocurre sin el suministro de energía externa. Un proceso espontáneo puede ocurrir rápidamente o lentamente, pues la espontaneidad no se relaciona con el tiempo, o sea, con la cinética. Un ejemplo clásico del proceso que lleva al carbono en forma de diamante al de grafito, ¿sí? Entonces, es un proceso espontáneo, pero que lleva mucho tiempo. Es tan lento que no es detectable en la escala de tiempo de los seres humanos. Los diamantes, por eso el dicho de los diamantes son eternos, pero en realidad, fíjense que no son eternos. Es un proceso espontáneo que se pase de carbono diamante a carbono grafito. ¿Qué característica tenía el carbono el diamante, el material? La Era el estructura, material. ¿Ah? o sea, la ¿Ah? estructura, No, es el material más duro. Un diamante es un material duro. ¿Qué quiere decir duro? Es un material duro que no se puede rayar. El diamante es duro pero frágil. Por ejemplo, el diamante te raya al acero, te va a rayar el vidrio y demás, porque es el elemento más duro, ¿sí? Pero es a la vez frágil, dice. Esta vez ¿estamos hasta ahí? En cambio, el grafito, fíjense, el grafito que utilizamos en el lápiz, ¿tá? Carbono grafito. El carbono grafito tiene otras características, nada que ver con el carbono diamante. ¿Qué propiedad es la dureza? ¿Es una propiedad intensiva o extensiva? intensiva. Intensiva, porque es una característica de la sustancia. No es de la cantidad de sustancia que yo tengo. ¿Tá? Dice, esta reacción es tan lenta que no es detectable en la escala de tiempo de los seres humanos. ¿Sí? Otro aspecto a recordar es que los procesos espontáneos pueden ser exotérmicos o endotérmicos. ¿Sí? Bueno, fíjense acá, la oxidación de la glucosa, la cantidad de calor que se genera.
Reacción exergónica. Fíjense, cuando hablamos de energía en función del proceso de la reacción. ¿Está? Por eso hablamos de exergónica y de endergónica. Porque acá estamos hablando de la energía libre. ¿Está claro eso o no? Sí, profe. ¿Ah? En cambio, vamos a hablar de exotérmica y endotérmica cuando hablemos de quién. De delta de H, de la variación de entalpía. Pero fíjense acá, yo parto de unos reactantes que están a un valor energético mayor que los productos. Entonces el delta de G va a ser negativo. En cambio acá, fíjense, yo estoy de los reactantes a los productos, acá los productos adquieren, luego de la reacción esta, un valor de delta de G que es positivo, o sea, un valor de delta de G positivo, o sea, están a una energía mayor que la que estaba en el reactante. Miren acá en la reacción de... Dice, delta de H, la reacción de combustión de la glucosa. ¿Sí? Delta de H menos 673 kilocalorías sobre mol. Delta de S, fíjense el valor que tiene, kilocalorías sobre mol, a 25, o sea, 298 Kelvin. Delta de G es igual a eso. O sea, eso se hace con qué ecuación esto. Con esto. Delta de G es igual a delta de H menos T por delta de S. ¿Está? Entonces acá yo voy a poner 607 menos kilocalorías sobre un mol y menos 298 Kelvin por los 0,043 kilocalorías sobre un mol. ¿Sí? ¿Estamos ahí? Entonces, Kelvin con Kelvin se van, ¿sí? Y acá, bueno, porque es para un mol, acá tenemos que poner un mol en cada lado. Entonces, esto más esto me da un valor de 686 se suma. Menos kilocalorías. ¿Está claro eso o no? Fíjense acá en este otro. Bueno, eso lo vamos a ver la clase que viene, ¿ah? Ya nos queda poquito. ¿Sí? Nos vemos, ¿ah? Bueno, profe, Bueno, hasta profe. luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, que estén bien. Hasta luego.